Vengo de manera intencional a bendecir su vida en esta tarde. He estado estudiando la palabra del Señor porque creo que Dios tiene un mensaje para poder bendecir nuestras vidas. Gloria a Dios. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Es maravilloso el poder encontrarnos en este lugar. Y he estado reflexionando fuertemente en la Escritura cuando la Biblia dice que el que se gloríe en el Señor. Este era el mensaje que el apóstol Pablo declaraba y anunciaba en aquel momento histórico de la palabra en la que le tocó ministrar en su tiempo. Y esta palabra que Pablo ministraba, puesta en los labios del profeta Jeremías, sería la bendición de conocer y de entender a Dios. Yo he visto que el mundo admira y presenta de alguna manera respeto, anhelo al conocimiento y a las virtudes que otros hombres han desarrollado sobre la faz de la tierra. Yo no voy a decir que esto es totalmente malo. Y he visto las corrientes y los movimientos donde la gente acude para adquirir conocimiento. Muchos, de alguna manera, quizás tengan una persuasión diferente sobre tales personajes y comienzan a verlos unos desde su propio panorama y otros desde otro. Hay quienes de pronto siguen esos ideales filosóficos, el caso de Sócrates, de Platón, de Aristóteles. Hay quienes, hermanos, que para ellos el conocer y el saber mucho acerca de Mahoma, el fundador del Islam, quizás demuestran admiración y todas estas cosas. Otros quizás sobre Saavedra, Miguel de Cervantes, ustedes conocen el dramaturgo, el poeta español. De pronto hay quienes que se sienten honrados por haber vivido en la época de Galileo Galilei, el hombre que es considerado como padre de la ciencia y de la física y de la astronomía. Para muchos, quizás esto pudo significar un alto privilegio. Quizás los contemporáneos de Adolfo Hitler, para algunos visto como el gran estratega que pudo direccionar en la Segunda Guerra Alemania, pero para otros lo triste de ver cómo planificaba la destrucción sobre el pueblo de Dios en Israel. ¿Quién no en su momento quizás mostró admiración por Albert Einstein, el físico, el alemán de origen judío, de nuestro prácticamente contexto contemporáneo? Y todas estas cosas que para muchos consideradas como privilegio, como una, alta honra de haber vivido, conocido o seguir los ideales de estos grandes hombres. Y yo en este tiempo, al que en la gran bondad y la misericordia, como dije al principio, en los labios del profeta Jeremías, para mí es una bendición el poder conocer y entender a Dios. Para usted, dice el apóstol Pablo que si en algún momento habría que gloriarse, entonces que te gloríes en Dios, en Jesús, el Hijo del Señor. Digo esto porque en algún momento, vea usted cómo lo voy a llevar a esta palabra. La Escritura muestra en el libro de los Hechos 14, 8 al 23, un hermoso relato de la Biblia. Y habla acerca de una ciudad llamada Listra, en la que se encontraba ministrando Bernabé con el apóstol Pablo. Y en aquella ciudad la Biblia dice que había un hombre que había permanecido sentado, imposibilitado. Miren qué difícil. Un hombre que la Biblia dice que estaba imposibilitado de los pies, era cojo de nacimiento y que jamás nunca había tenido la oportunidad de andar con la libertad como usted y yo andamos. Me gusta introducir mi vida en el personaje y me gusta ver cuán difícil pudo haber sido para este hombre imposibilitado de nacimiento, cojo. Me
gusta el saber que esto no era nada fácil para este hombre. Lo que él estaba viviendo y lo que estaba experimentando en su vida. Lo difícil que tenía que ser para su familia. El saber que tienen ángel imposibilitado. No es nada fácil. La situación que él tenía que pasar todos los días de su vida era terrible. Habría que imaginarlo y habría que ver cuán difícil se la pasaba este hombre. Pero dice la Biblia que un día él descubre que Pablo estaba ahí con Bernabé y había escuchado acerca de los poderes y la obra maravillosa que se adquiere cuando conoces, aleluya, y cuando entendemos a Dios. Entendió esto, que Pablo estaba ahí, él descubre. Y acá lo importante es que la Biblia dice que Pablo se da cuenta que este hombre tenía mucha fe en su corazón. Pero no era una cualquier fe. Era una fe para ser sanado. Él quería la sanidad, dice la Sagrada Escritura, para su problema. Y, amado hermano, sucede el milagro cuando el apóstol Pablo le dice: levántate derecho sobre tus pies. Porque le fijó a los ojos, dice la Escritura, y pudo contemplar y pudo darse cuenta que este hombre había puesto su mirada en Dios. El problema entonces se hizo difícil, no porque el milagro aconteció en aquel momento. Quiero decirte que el hombre, la Biblia dice que después de experimentar el tipo de vida que él llevaba, saltó y anduvo, porque ahora Dios había traído un poderoso milagro en Listra. La gloria del Señor se había desatado. Pablo, dice la Escritura, fue el instrumento que Dios utilizó para que el hombre pudiese recibir el milagro sobre su vida. Ese poder maravilloso que desató la libertad para que el hombre fuera suelto y para que pudiera andar y caminar en aquel momento. Como dije, no era el problema que se diera el milagro, porque Dios es un Dios milagroso y Él puede operar cuando Él quiere y donde Él quiera y de la manera que Él quiera hacerlo sobre nuestras vidas. Aleluya. El milagro fue un poderoso evento de gloria que manifestó el Señor en aquel tiempo y que trajo un cambio de vida para el cojo. Aquel hombre que primeramente estaba sentado, imposibilitado y que había nacido así, dice la palabra, le vino un cambio poderoso. La vida del varón cambió. Y el poder del Señor se manifestó sobre su vida. El problema comenzó a darse porque para los contemporáneos del cojo y de aquella ciudad de Listra, donde ministraba el apóstol Pablo con Bernabé, dice la palabra que ellos, todos sus contemporáneos que habían observado que el cojo caminaba y que ahora podía andar, aleluya, todos comenzaron, dice la Escritura, a querer dimensionar a Pablo. El Pablo que está profesando y declarando que si te glorías, que te gloríes en el Señor. Difícilmente el apóstol Pablo iba a aceptar aquella situación que estaba moviendo el enemigo en el corazón de los contemporáneos de aquel hombre que había sido sanado. Ellos querían en algún momento, como le dije, dimensionar a lo que es el apóstol Pablo. Llegaron hasta llamarle dioses, porque era, dice, bajo semejanza de hombres, caminando entre ellos. Aquello desagradó a Bernabé y al apóstol Pablo a tal nivel, dice la palabra, que con la señal que tenía por costumbre el pueblo del Señor, cuando algo le ofendía, rasgaron sus ropas. Y se sentían molestos por la actitud que estaban tomando los que habían observado lo que había pasado con el paralítico. Se sintieron molestos porque comenzaron a llamar, dice la Biblia, a Bernabé Júpiter, porque comenzaron a llamar a Pablo Mercurio.
Estos eran los seudónimos que estaban dando ellos sobre estos varones del Señor. Tan grave se había convertido la situación que el sacerdote que ministraba en el templo de Júpiter, escuche esto, hermano, había traído guirnaldas y había traído, dice la palabra escritura, aleluya, la palabra del Señor, toros, porque decía, vamos a ofrecer sacrificios por los dioses que están entre nosotros. Mire qué errado y qué equivocado el pensamiento de los hombres. Ese era el sentir que tenían ellos. Pablo no permitía esto, ni Bernabé. Y comenzaron a gritar. Y caminaban entre ellos y entre el pueblo y entre la ciudad, entre aquella comunidad, gritando, varones, ¿por qué ustedes tienen que hacer esto? Tanto Bernabé como yo le decía, Pablo, somos hombres normales y naturales como lo son ustedes, y esto no puede darse entre el pueblo. Algo que totalmente comenzaron a rechazarlo. Lo único que hemos pedido, le dijo Pablo a la audiencia que estaba escuchando aquel mensaje poderoso, es que ustedes suelten la vanidad, aleluya, para que la bendición del Señor pueda llegar sobre sus vidas. Algo poderoso estaba pasando. Cuando sueltan la vanidad, le dijo el apóstol Pablo, entonces se convertirán al Dios vivo que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ella exista. Este es el mensaje que ha puesto Dios en mis labios. Soltar la vanidad de la vida y conocer a profundidad y entender al Dios que hizo los cielos y la tierra es la mayor bendición que puede tomar el hombre sobre la faz de la tierra. Este mensaje, amado iglesia, era el que claramente Pablo tenía para los contemporáneos que vivían entre el coco en Listra, y les dice, toda vanidad, suéltala, entiendan que yo he venido para anunciar que el Cristo que murió en la cruz del Calvario es el que tiene la bendición para que tú y yo podamos ser bendecidos. Este era el mensaje que estaba llevando al corazón de ellos. El único merecedor de honra, el único merecedor de gloria, el único, reitero, merecedor de toda majestad es nuestro Dios y Padre, creador de los cielos y de la tierra. Alguien en esta hora se pone de acuerdo conmigo y le cree al Señor y le bendice con todas sus fuerzas. Es el mismo Dios, hermano. Aleluya. Es el mismo Dios que manda y que hace desvirtuar esos ideales antiguos. Es que el mismo Dios que hoy nosotros honramos, bendecimos, amamos y estamos en esta casa convencidos de que cada día somos bendecidos de conocerle y de entenderle a Él. El que se gloría, gloríese en el Señor. Hay quienes están haciendo pasar diplomados, títulos y cuantas cosas adquiridas, y que sueltan definitivamente quizás admiración por otros que lograron estas cosas. Pero la iglesia del Señor debe de conocer que la mayor victoria de nosotros es honrar al único que nos da la sabiduría, que dice el apóstol Pablo, que nos hace recibir la bendición del cielo. Es como lo que pasó en los tiempos del profeta Jeremías. Dice la palabra del Señor, capítulo 9, 23, 24. Ya lo que el apóstol Pablo manifiesta y anuncia, enseñando acerca del que se gloríe en el Señor. En el Antiguo Testamento la Biblia dice que el profeta Jeremías enseñaba de que es una bendición
conocer y entender a Dios. Y les enseña a Jeremías que el conocimiento de Dios es la gloria del hombre. Mire qué interesante. El conocimiento de Dios es la gloria del hombre. Cuán valioso entonces es tener afinados nuestros oídos. Diga conmigo, afinados. Pero no afinados para atesorar cualquier cosa, sino afinados para atesorar el consejo de Dios, que está alineado de acuerdo a la poderosa palabra que cada día Él sale de su boca para bendecir nuestras vidas. Qué interesante es tener alineados tus oídos. Qué interesante es concordar con el sentimiento de pasión del corazón para entender que lo más importante de nuestra vida es lo que sale de la boca de Dios, leído de mis labios. Quizás no precisamente porque lo escuchen otros, sino porque yo lo he leído con mi propia boca. Cuán hermoso. Entonces es para nosotros entender de la meditación, de la lectura, del aprender, del memorizar. Escuche esto: los preceptos, los mandamientos y los principios de Dios para nuestras vidas. Hay poder en las palabras del Señor. Claramente dice: la bendición del hombre está en conocerlo a Él y en saber, aleluya, entender al Eterno. Jeremías les dice: iglesia, es importante que podamos referirnos a estos tres tipos de personalidades. Y habla del sabio, habla del valiente y habla del rico. Présteme atención a esto. Y le dice Jeremías al pueblo en aquel momento histórico de la palabra: no se alabe el sabio en su sabiduría. Y luego le dice: tampoco el valiente se alabe en su valentía. Pero el rico, que no se alabe en su riqueza. Si alguno desea alabarse, que lo haga en Dios. Aleluya. Pero había que seguir dos direcciones en las cuales nosotros tenemos que entenderla. Y esas direcciones que Jeremías dice: número uno es entender, y número dos es conocer a Dios. Si alguien tendrá que alabarse, será porque conoce y entiende al Señor. Les enseña Jeremías a sus contemporáneos que si debe de alabarte, debería de ser puntualmente, porque vamos a practicar misericordia. Si vas a alabarte, les enseña Jeremías a su contexto: escuche, si vas a alabarte, entonces que sea porque vamos a poner puntualmente en práctica el juicio y la justicia. Cuando habla de misericordia, está diciendo que te compadeces del sufrimiento y de la miseria ajena. Sientes compadecimiento por la miseria y por lo que sufre aquel que está en la miseria. Pero te manifiestas no solamente sintiendo la tristeza, sino que vas con lo que Dios pone de tus manos, hermano, y pones en el necesitado. Porque esto es más que una simpatía en nuestra vida, más que un sentimiento, el saber que eres misericordioso. Es una vida práctica con el que verdaderamente lo necesita. Ahí lo llevaba. Diremos que entonces que vamos a tener, aleluya, que alabarnos en el Señor, porque puntualmente estaremos practicando juicio. Cuando Jeremías dice de juicio, está hablando de la facultad del entendimiento, cuya virtud el hombre puede distinguir el bien del mal, y tiene la virtud también de distinguir entre lo verdadero y lo falso. Y luego dice en justicia. Conocemos que la justicia es un atributo divino del Señor y que es muy necesario entre nosotros. ¿Sabes por qué? Porque refleja la santidad de Dios a nuestras vidas. Y cuando habla de justicia en dirección hacia los hombres, unos con los otros, es interesante que sea practicada en nuestras vidas.
Porque cuando vemos la justicia del hombre hacia Dios, es imposible de alcanzarlo. Solamente se vive por lo que ya Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y el Padre nos ve justificados por lo que Cristo ya hizo por nosotros. En estas tres dimensiones, dice el profeta Jeremías, muy puntualmente hablando, si queremos vivir la bendición del Señor, aleluya, y declarar que nos gloriamos en el Señor, que sea puntualmente, porque vivimos misericordia, juicio y justicia. ¿Cuánto hace falta en nuestros días? He podido correr cada vez más y a veces busco pretextos de alguna u otra manera para salir de casa, y aún con los impedimentos que hoy en día tenemos. Y sabes, puedo darme cuenta de la gran necesidad y la condición difícil donde muchas personas están esperando que usted y yo, que somos portavoces y que proclamamos que el nombre del Señor, podamos llegar allí, hermano, donde está la bendición de nuestra vida. Porque el mismo apóstol Pablo añade a los corintios que el lugar de encuentro de esa gloria que Dios manifiesta a los hombres se encuentra en Cristo. Recuerda que inicialmente le hablé de algunos hombres que han marcado historia en la vida de la humanidad, y que quizás muchos tengan admiración, respeto, quizás quieran parecerse con ellos. Pero Pablo reorienta a la iglesia de Corintios y les dice que el hombre manifiesta esa verdadera bendición de gloria y de poder llegar hasta el conocimiento cuando realmente has entendido lo que Dios ha manifestado sobre nuestras vidas. Añade y les dice, el lugar de encuentro de esa gloria no está en Mahoma, no está en Galileo Galilei, no está en los hombres que quizás anunciamos anteriormente. Se encuentra estrictamente en Cristo el Señor para nuestras vidas. Y sabe, Pablo le llama, y aquí me gusta porque le llama poder y sabiduría de Dios. Porque para muchos en el pasado, iglesia amada, como en los Corintios, y para los de nuestro tiempo, dice Pablo, la palabra de la cruz es locura. Aleluya. Ellos lo ven como hay que estar trastornado para hacer lo que Cristo hizo. Ellos lo ven como locura. En nuestro contexto todavía hay personas viendo la acción misma redentora de Jesús en la cruz como una locura. Más para los que se salvan, amados, más para la iglesia que cree, que confía, aleluya, que esto era un acto poderoso que había sido anunciado proféticamente y tenía que cumplirse con Cristo muriendo en la cruz del Calvario. Para usted y para mí, la Biblia dice que esto es ganancia, es gloria, porque Jesús murió para salvar nuestras almas. Siento el poder de Dios en este lugar. He sido bendecido con la alabanza, he sido ministrado con la gloria del Señor sobre este lugar. Pero usted y yo hacemos la diferencia. Pero la Biblia dice que a los que conocen, a los que comprenden a Dios y que son salvos por medio de esa muerte de Cristo en la cruz, esto lo consideramos poder de Dios. Diga conmigo, poder de Dios. Diga, poder de Dios. Fuerte, no lo escucho, poder de Dios. ¿Sabe, iglesia? A los corintios Pablo le recuerda que eso mismo había pasado en el tiempo del profeta Isaías. Justamente cuando Isaías dijo que destruiría la sabiduría de los sabios y destruiría el entendimiento de los entendidos. El mismo Pablo le dice que lo mismo había acontecido en los tiempos del profeta Jeremías. Y le dice a la iglesia de Corintios, quiero llevarlo con la palabra, acompáñeme en la lectura. Primera de Corintios. ¿Lo tienen? Lea conmigo, por favor. Primera de Corintios. En el verso 20.
¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradando a Dios, salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros, diga conmigo nosotros, ¿dónde está la iglesia en esta hora? Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Dice el 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sean muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se capte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Para qué? Y quiero terminar con esto. Dice el apóstol Pablo, ¿para qué? Para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Mire cuán hermoso es el Señor. Voy a invitar que se ponga de pie en esta tarde, porque estamos todavía bajo este tiempo y esa nube de gloria sobre nuestras vidas. Póngase de pie. Y le dije, en los labios del apóstol Pablo dice, Mélida, el que se gloría en el Señor. Y en los labios del profeta Jeremías dice, el conocer a Dios y entender a Dios, esto es ser bendecido. Lo mismo puedo decir yo en esta tarde, iglesia amada. El entender a Dios, el conocer al Señor, es la bendición para nuestra vida. Pero también puedo hacer voz de trompeta de lo que enseñaba el apóstol Pablo a los Corintios cuando decía, el que se gloríe todavía en el Señor. Aleluya. La mayor victoria de nuestra vida siempre será el poder diseñar, aleluya, los espacios, amado hermano, de manera planificada, de poder abrir el entendimiento del corazón con la palabra a nuestras vidas. Para muchos, Pablo decía, esta palabra de la cruz es locura, pero para nosotros es poder y gloria del cielo. Usted recuerda cuando el relato de la historia que leía, dice que en esa ciudad de Listra, ahí donde estaba el templo, hacia afuera de las ciudades, ahí donde Pablo y Bernabé estaban predicando la palabra del Señor y anunciando el reino del cielo, ahí donde se encontraba aquel hombre, ahí donde las actitudes que tomaron, dice la Escritura, el pueblo y todos los que estaban alrededor del apóstol Pablo, era de ir y querer traer honra a un hombre que es tan natural como el resto de los hombres. Ahí es donde la voz anunciada con fuerza del apóstol Pablo y de Bernabé hacia los oyentes les decían, no está bien lo que están haciendo. Rasgada su vestidura, molestos por lo que la gente hacía, molestos por lo que el sacerdote desde el templo de Cúpida le estaba trayendo, dice la Escritura, con guirnaldas y con toros para ofrecer sacrificios, molestos con aquello. Pero glorificado el nombre del Señor por el acto maravilloso del milagro en aquel hombre. Ese poder que se manifestó ahí, escúchalo bien, ese poder que la Biblia dice que se manifestó ahí,
es del que el apóstol Pablo le dice a la iglesia de los Corintios, es el Cristo. El mismo que murió en la cruz del Calvario, a quien yo y usted debemos de prestar atención y conocimiento. Por eso claramente Jesús decía que si nosotros escudriñamos la Escritura, entonces sabremos quién es el Dios de nuestras vidas. La iglesia lectora, la iglesia preocupada, amados, por el conocimiento, ahora sí que por Cristo, aleluya, muerto en la cruz del Calvario. La iglesia que sabe que esto es importante para su vida, Pablo dice, le acompañará la bendición de Dios para su vida. ¿Sabe qué motiva nuestros corazones a predicar estos mensajes a la iglesia? La dureza que vemos en el hombre. Platicaba con Odis y lo decía, la dureza que hay en el corazón de los hombres. Aún en medio de la muerte, aún en medio, hermano, de las enfermedades y del dolor, la gente mostrando dureza en su corazón al llamado y a la victoria que produce el saber que si tenemos a Dios, lo tenemos todo en nuestra vida. El ver la simpleza, el ver el desánimo muchas veces, el ver a la gente no mostrando, Edwin, deseo de tener a Dios en su corazón. El hombre puede conquistar todo lo que conquiste, pero si no conquista el corazón de Dios, no tiene nada. Ni en este mundo, ni en lo que Dios tiene preparado para nuestra vida. Literalmente dijo el apóstol Pablo, si hay que gloriarnos, gloriémonos en saber que conocemos y entendemos a Dios. Entender a Dios cuando te tienes que morir. Entender a Dios cuando pasas procesos de enfermedad. Hello. Entender a Dios cuando vienen situaciones difíciles. Entender a Dios cuando hay alegría, cuando todo es paz, cuando todo es abundancia. Entender a Dios que en lo bueno y en lo malo, tener el juicio, aleluya, justo para poder entenderlo, sí, papá. Que es lo que muchas veces hace falta en el corazón del creyente. Entenderlo. Y claramente decía Jeremías, ¿saben por qué la generación de lo nuestro está confundida y está perdida? Porque no han logrado conocer y entender a Dios, el cual ha sido puesto delante de nosotros a través de los profetas. Cuán difícil se torna muchas veces el corazón del hombre. Pero intencionalmente he venido a decirte, iglesia, en esta hora, la mayor bendición de nuestra vida es conocer y entender a Dios. Pase lo que pase. Por eso el apóstol Pablo, escucha esto. Si puedes levantar tus manos al cielo y decirle, Dios, gracias de tu misericordia. Por eso este hombre que es mortal, este hombre que sufrió el ser apedreado, encarcelado. Por eso este hombre que en sus momentos, amado hermano, tuvo grandes dificultades, dice la palabra. Claramente tenía el concepto de entender que él no se preocupaba porque ya había entendido al Señor si en algún momento tenía que morir. Y él lo decía, no me preocupa si tengo que morir. Lo que sí quiero es tener la satisfacción de haber anunciado la buena noticia del amor de Dios. No me preocupa si tengo que morir, porque había entendido que es necesario que el hombre muera una vez para que luego podamos entonces que entrar en la mayor victoria de nuestra vida. Él lo decía, no me preocupa si en algún momento yo tengo que morir. Lo que sí quiero es tener la satisfacción, digo en los labios del apóstol Pablo y en mi corazón, cuando meditaba en esta palabra, que más anhela mi corazón es ser satisfecho. Satisfecho de saber que he podido anunciarte domingo tras domingo, que he podido anunciarte año tras año, iglesia, que he podido declararte la buena noticia del amor de Dios a tu corazón. No importando, como lo decía, porque hay quienes no han entendido a Dios. Y cuando viene la dificultad, Dios, ¿por qué a mí? Y cuando vienen las cosas, ¿y por qué a mí? No hemos entendido de la soberanía
aleluya, de lo que es nuestro Dios, su gran amor y su misericordia. Y Pablo les decía: yo sé que en algún momento tendré que morir y esto no me importa, pero de lo que yo sí tengo preocupación y estoy verdaderamente preocupado es que no pueda anunciar, pero si tengo satisfacción, si me voy a llevar algo de este mundo, es que yo pude predicar, aleluya, el amor de Dios como Dios mismo me lo había ordenado a través de Jesucristo. Dice el apóstol Pablo: ¿recuerdas cuando iba hacia Damasco y caído, dice la palabra, la luz de gloria que llegó sobre su vida, y habló y le decía: Pablo, Pablo, ¿por qué das cosas contra tu aguijón? El mismo Dios a quien tú estás creyendo que amas y defiendes, el que te está diciendo por qué lo haces. Y él dice: el que me encargó, el que me comisionó, el que puso en mi corazón el predicar la palabra, aleluya, al mundo. Entiéndase que decía para el pueblo gentil, era la bendición donde él podía llegar, donde podía plantar, donde podía enseñar, donde podía desarrollar liderazgo, donde podía ser gente de bien, que pudiese entender acerca del amor de Dios, donde las iglesias podían, aleluya, cada día desarrollarse por la fuerte doctrina y enseñanza que Pablo ponía sobre sus corazones. Cuán difícil se nos hace entender, pero qué lindo es cuando usted adquiere el conocimiento y cuando entiende a tu Dios. La vida al final es considerada como vanidad sobre esta tierra. Levanta tu mano y dile: Señor, ayúdame. Padre, enséñame a discernir los tiempos y a ver las cosas de la manera poderosa como ya enseñaba Jeremías, Isaías y el mismo apóstol Pablo a través de la palabra en este día. Dígale al Señor: si bien es cierto, estoy en esta tierra, pero también tengo claro concepto y conocimiento por la palabra del Dios a quien amo. Dígale al Dios de los cielos que un día ya no será el mismo día en el cual puedo ver la luz del amanecer de un día con otro, pero mientras pueda vivir en esta tierra, ayúdame. Dígale al Señor: ayúdame, así como Pablo tenía el concepto claro de tu conocimiento y del propósito de Dios sobre su vida, y que lo manifestaba a la iglesia en Corintios, que yo pueda tenerlo claramente. Número uno, hacia mi propia persona, pero también alrededor de mi casa, mi familia, mis hijos, mi vecino, mi comunidad. Que si algo pueda producir gloria y satisfacción en el corazón mío, Padre mío, sé el que te conozco a ti, el que entiendo, Señor amado. Sé el que pueda, oh Dios de la gloria, honrarte con la predicación de la palabra. Alguien, quizás Dios tocará y ministrará a través de tu vida. Hay mucha gente que será tocada y transformada de alguna manera, porque tú serás el instrumento que con satisfacción, como decía el apóstol Pablo, y lo declara claramente a aquel pueblo, que con satisfacción podrás declarar el amor de Dios al corazón de los hombres. ¿Viste por qué apelaba? Y viste por qué el apóstol Pablo, hermano amado, se levantó contra aquel pueblo. No porque ellos pudiesen estar alegres por el milagro y por la bendición misma de Dios operando en el coco de nacimiento, sino por la actitud tomada, enfocando su mirada en lo que perece, aleluya, queriendo atribuirle dones y gloria que solamente le pertenecen al Dios de los cielos. Yo le invito en esta hora preciosa a decirle: Señor, ayúdame a poner mi mirada siempre en ti. Que nada de este mundo, dígale al Dios de los cielos, me aparte de tu gloria, y tu mirada puede estar siempre puesta ahí, en esa dirección que tú estableciste para mi corazón. Que la gloria y que la honra que pueda salir de mi boca, aun cuando no logro entender lo que pasa alrededor de mi vida, vamos, aun cuando
todavía no pueda entenderlo, dile al Señor. Aquí hay mucha gente, como en mi condición y como en la condición de muchos, diciendo: Señor, pero en esta escena de mi vida no lo entiendo. Pero lo que aconteció con esto, parte de la historia misma mía, en tal X o Y años, no lo comprendo. Pero la bendición nuestra será cuando conozcas y entiendas al Dios de los cielos. Jeremías claramente lo decía. Isaías claramente lo decía: trastornará al que se quiere ser sabio, hasta aquel que se quiera gloriar, que se gloríe en el nombre de Cristo. Porque hay poder en su nombre. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Puede levantar su mano y decirle: hay poder en el nombre de Jesús. Puede declararle: Señor, gracias porque tu misericordia, Señor amado, tú me has amado. Ahora quiero irme de este lugar entendiendo claramente, Padre, que conocerte y entenderte a ti es la mayor bendición de mi vida. Ahora quiero irme de este lugar, dile al Señor, entendiendo que si el que se gloría, que se gloríe en Cristo Dios, no en las posibilidades humanas, no en los dones, no en los talentos, no en el éxito de otro de la historia que caminó y que vanidosamente su nombre común como lo nuestro. No, sino puesto mi mirada en el autor y el consumador de la fe, Cristo, el Dios de los cielos, que murió por mí, pero que hoy está a la diestra del Padre, dice la palabra, orando, intercediendo por nosotros. Y con todo y esto, queremos decirte, Padre, gracias por amarnos. Gracias, Señor Jesús, por enseñarnos tu camino. Ayúdame a no ser parte de ir al Dios de los cielos, de la estadística de aquellos que un día caminaron contigo, Señor, y se apartaron de tus caminos. Ayúdame cada día a ser parte de la estadística del cielo que diga: venid a mí, benditos de mi Padre, para que cuando con conciencia y con comprender y conocer a Dios tengamos que partir a su presencia, podremos decirle: Señor, valió la pena, yo pude hacer lo que tú dijiste que hiciera sobre la tierra. ¡Vamos! Yo pude hacer el encargo. Yo pude correr con el mensaje que pusiste sobre mis labios y fue trastocado el corazón de la familia X, de la familia Y. Fue tocada aquella persona a la cual tú me pusiste en mi camino, Señor. No calles, iglesia. Si vas a contar algo, si vas a manifestar algo, manifiesta la gloria del Dios de los cielos, encontrada a través de la palabra, en hombres, en contextos, en historias, en cuadros de la Biblia, que dice que Él sigue siendo el mismo Dios de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Si habría entonces que levantar el nombre, habría que levantar el nombre de Jesús entre nosotros. Y Rabababazo, levanta tu mano y adora al Señor, vamos. Adora al Señor, es tiempo para decirle: Jesús amado, toda la gloria y la honra es dada solo a tu nombre, Señor. Enséñame bajo los preceptos gloriosos que aprendí a la iglesia de Corintios. Enséñame, Señor, bajo los contextos poderosos que aprendí a la iglesia con el profeta Jeremías. Dile al Padre en esta hora: alinear mi corazón, mi mente y mis oídos para escuchar al Dios de los cielos diciéndome que le conozca a Él. Atrévete a conocerlo mucho más de lo que hasta ahora has alcanzado. Hay poder en su nombre, hay poder en su presencia, hay poder en tu resurrección, hay poder en su sangre, hay poder en su palabra, hay poder en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Hay poder en su nombre, hay poder en su presencia, hay poder en su resurrección, hay poder en su sangre, hay poder en su
resurrección. Hay poder en su sangre, hay poder en su palabra, hay poder en el nombre de Jesús. El mismo poder que resucitó a Jesús te levantará, te levantará. El mismo poder que resucitó a Jesús te levantará, te levantará. El mismo poder que resucitó a Jesús te levantará, te levantará. El mismo poder que resucitó a Jesús te levantará. Gracias Dios, te levantará. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, papá. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu bondad. Gracias, Señor Jesús. Termino con este pasaje, Filipenses 3:8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como perdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Escuche lo que dijo el apóstol Pablo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como perdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Dele palma fuerte a Dios y dígale gracias, Señor. Llegar a estos niveles, ¿cómo cuesta? Diga ahí donde está usted, ¿cómo cuesta llegar a esos niveles del apóstol Pablo, verdad? Pero esa es la victoria de nosotros, conocer y entender a Dios. No es fácil, pero esa es la victoria de nuestra vida. Cuando no entendemos, pero entenderlo y conocerlo es el reto de nuestros corazones. Amén. Espero haberle bendecido con la palabra de Dios a mi corazón y que podamos correr cada día a través de la palabra, su conocimiento. Gracias. Gracias. Gloria a Dios. Puedes venir acá al frente, Deria y Merari.